Vamos a ver en este vídeo el caso de una función cuadrática, cómo se puede representar que nos dará una parábola. Una función cuadrática tiene esta forma que veis aquí. Esta forma que veis aquí, la forma ax cuadrado más bx más c, realmente es una función polinómica de grado 2, como podéis comprobar. A, b y c son cualesquiera números reales. Lógicamente A tiene que ser distinto de 0, pues porque si no, no sería una función cuadrática, no tendría término cuadrático. X se dice que es la variable independiente e Y, que es igual a f de x, es la variable dependiente. La representación gráfica de una función de este tipo es una parábola. Esta parábola será cóncava si A es negativo, como podéis ver aquí. A es negativo, la parábola es cóncava, o convexa si A es positivo, de esta forma. Para aquellos que vean derivadas, los que no tienen que verlo, para aquellos que vean derivadas se observa que la segunda derivada de la función es negativa para el caso de a menor que 0 y por tanto es cóncava, y la segunda derivada es positiva para el caso de a mayor que 0 y por tanto es convexa. Es todo acorde. En principio esto es solo para los que tengan derivadas, este apunte. Otra característica importante es que son simétricas respecto a la recta vertical x igual a x del vértice. Esta recta es la que pasa por un punto, que se llama vértice, que es el mínimo absoluto cuando la parábola es convexa o el máximo absoluto cuando la parábola es cóncava. En este caso, que es convexa, vemos que el vértice corresponde, vemos que la parábola es simétrica respecto a esta recta. Si yo doblase sobre esta recta, esta rama de aquí caería justamente sobre esta otra. Y cuando es cóncava, lo mismo. Aquí tenemos que el eje de simetría es x del vértice, y esta rama de aquí, si doblase por esa recta, quedaría sobre esta otra. Para calcular el vértice, que también se puede hacer para los que tengan derivadas, que hayan visto derivadas, la primera derivada igual a 0, obtendríamos que x sería igual a menos b partido por 2a. Los que no tengan derivadas se tienen que aprender esta fórmula. Y entonces el valor de y es el valor de la función para este valor de x. Y entonces tenemos las coordenadas del punto vértice, que es, como podéis comprobar, mínimo absoluto cuando es convexa y máximo absoluto cuando es cóncava. Mínimo absoluto, puesto que el valor de la función más pequeño que hay se obtiene en él, y aquí es máximo absoluto, puesto que el valor de la función más grande que hay se obtiene en este punto. Observando la gráfica, vemos que cuando a es mayor que 0, encontramos que la función el dominio es todo R. El dominio son todos los valores para los cuales está definido. Esto sigue para adelante, esto sigue para allá, y esto es lo mismo. O sea que el dominio es todo R. Para cualquier valor de número real podemos tener el valor de la función. Y el recorrido va desde el valor y del vértice hasta el valor hasta más infinito, si es convexa, y si es cóncava, desde menos infinito hasta y del vértice. Aquí lo tenéis explicado y puesto como deberíais colocarlo. La función es estrictamente creciente, es decir, conforme vamos avanzando, tomando cada vez valores más grandes de x, el valor de la función va creciendo. Pues veis que la función en el intervalo abierto de menos infinito a x sub v, cuando la función es convexa, es estrictamente decreciente, y de x sub v a más infinito es estrictamente creciente. Y en x sub v obtenemos el mínimo absoluto en el vértice. Cuando es cóncava, que es este otro caso, cuando nos movemos de menos infinito al valor x del vértice, la función es estrictamente creciente, veis que va hacia arriba. En el vértice obtiene el máximo absoluto, y a partir del vértice obtenemos el valor que vemos que es estrictamente decreciente. Es decir, aquí en la función vemos que cuando por ejemplo es convexa, a partir del vértice, cuanto más grande sea x, el valor de y es más grande, y por tanto
es estrictamente creciente. Y en el caso de que estemos por debajo de x del vértice, cuanto mayor sea x, el valor de y es más pequeño. Por tanto, es estrictamente decreciente. Y en el caso de parábola cóncava, lo contrario. Y aquí tenemos que está explicado esto y expresado, ¿vale? Para ya los puntos de corte con la gráfica, bueno, con el corte con el eje de abscisas, el eje de abscisas es el eje X o eje horizontal, y lo único que hay que hacer es resolver la ecuación f de x igual a 0. Que puede ocurrir que te dé los valores posibles, puede ocurrir que no, imaginad, por ejemplo, en este caso habría dos valores, que sería para este x y para este otro. Si la parábola estuviera aquí, imaginad que estuviera aquí, lo que estoy marcando con el ratón, la flechita, si estuviera aquí, la parábola no cortaría el eje X, entonces no habría corte cuando es convexa. O si es cóncava que estuviera aquí, tampoco habría corte con el eje X. Podría ocurrir que el vértice esté sobre el eje X, entonces nada más que hay un corte. Después, para obtener el corte con el eje Y es muy fácil. Con el eje Y lo único que tengo que hacer es hallar el valor de la función cuando x valga 0. Y nos da el punto 0c, que en este caso c es el término independiente de la función cuadrática. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a ver, imagina esta función que está aquí. Esta función que está aquí es una parábola, puesto que es una función cuadrática. Su representación gráfica va a ser una parábola, puesto que su representación gráfica, puesto que es una función cuadrática, perdón. Lo primero es que al ser a igual a 1, el coeficiente del término de segundo grado es 1, la función es convexa y hallo el vértice. X del vértice es menos b partido por 2a. B es el coeficiente del término de grado 1, que en este caso podéis ver que es menos 2, lo ponemos aquí, y a vale 1. Entonces saldría menos 2 partido 2 por 1, que es 1. Y ahí del vértice sería el valor de la función para x igual a 1, que si haciendo los cálculos, sustituyendo x por 1, obtendríamos que saldría 1. Y así el vértice es el punto 1, 1. El eje de simetría sería la recta x igual a 1. Esto es una recta vertical. Como a es mayor que 0 y la función es convexa, su dominio es todo el conjunto de los números reales y su recorrido va desde el 1 a más infinito, puesto que el valor, el 1 incluido, por esto es semiabierto por la derecha, el 1 está incluido puesto que es el valor más pequeño que obtiene la función al ser convexa y lo obtiene en el vértice, ¿vale? Y el valor más pequeño de la función es 1, que está aquí. Como es convexa, cuando voy variando, voy moviéndome en el intervalo menos infinito a 1, la función va decreciendo, por tanto fx es estrictamente decreciente. En x igual a 1 tenemos el mínimo absoluto y en x perteneciente a 1 más infinito es estrictamente creciente. Es decir, la función va a hacer una cosa así. Este sería el vértice y va a ser una cosa así, después lo veremos en la representación gráfica. Y para hallar con el corte con el eje X, con el eje Y, f de 0 es igual a 2, tendríamos el punto 0,2. Y con el eje X, pues encontramos que nos sale que no es un número real, porque sale la raíz cuadrada de un número negativo y eso no es un número real. Por tanto, no hay cortes con el eje X. Para buscar el valor para representarlo tenemos que coger, normalmente se toma el vértice y con 3 parejas de puntos equidistantes del vértice, del valor X del vértice, es suficiente. Esto aquí utilizamos la simetría. Vamos a ver. El vértice está en x igual a 1. X igual a 1, si os fijáis, está aquí justamente en medio de estos dos. Por tanto, para x igual a 0 y x igual a 2, una unidad por debajo y una unidad por encima, el valor de la función es el mismo, que es 2. Por tanto, tenemos dos puntos, el 0, 2 y el 2, 2. Si ahora me voy una unidad por debajo y una unidad por encima, fijaros que estos dos valores de x equidistan de x igual a 1, están a 2 unidades. 1 menos 2 es menos 1, 1 más 2 es 3. El valor de y va a ser el mismo, puesto que x igual a 1 es el valor del vértice. Y nos sale que y vale 5. Y lo mismo con el otro puntito que teníamos que sale igual a 10. Con esto ya es suficiente. Generalmente con 3 parejas de puntos simétricos y el vértice es suficiente. Represento lo obtenido aprovechando el espacio. Vamos a ponerlo un poquito para que se vea completa. A ver, aquí. Sí. Fijaros. Primero represento el vértice. El vértice es el 1, 1. Es este punto que está aquí. Después, si os fijáis, he cogido dos puntos equidistantes. Fijaros que el valor de x aquí y el valor de x acá están una unidad por debajo y una unidad por encima. Y el valor de y va a ser el mismo.
puesto que esta recta, x igual a 1, esta que estoy marcando, es el eje de simetría. Encuentro que el valor para 0 era 2 y para 2 es 2. Después me voy una unidad por abajo y después una unidad por arriba y obtengo estos dos puntitos. Y después lo mismo con estos dos. Y ahora hay que tener un poquito de habilidad. Esto no debe quedar picudo, que debe quedar un poquito redondeado. Pone un poquito redondeado esto y le dais un poquito de curvita aquí, que no quede como una recta. Le dais un poquito de curvita y ya tenéis representada la parábola, en este caso convexa. En este otro coso que tenemos aquí es una parábola cóncava, puesto que ahora el valor de A es menos 1. Procedemos de la misma manera. Ahora B vale menos 4, A vale menos 1. Aplicando la fórmula encontramos que X del vértice es menos 2. E Y del vértice vale 6, que es el valor de la función, es menos 2. Y tenemos el vértice menos 2, 6. El eje de simetría será la recta X igual a X del vértice, en este caso X igual a menos 2. Como tenemos A menor que 0 y la función es cóncava, la función tiene esta forma, entonces el dominio es todo R, está definida para todos los números reales, y el recorrido, los valores que toma la función, el más grande que toma es 6, el valor del vértice. Por tanto, el recorrido sería del intervalo semiabierto por la izquierda, menos infinito 6. De la misma manera, aquí encontramos que cuando X pertenece a este intervalo, hasta de menos infinito al valor del vértice, entonces encontramos que es estrictamente creciente en el vértice máximo absoluto y del vértice en adelante estrictamente decreciente. Los puntos de corte, encontramos aquí un punto de corte, cuando X es el punto de corte con el eje Y, f de 0 igual a 2 será el punto 0,2. Y con el eje de X, pues con el eje X yo resuelvo aquí, fijaros que hago esto, como divido en T menos 2, le cambio el signo de arriba, claro, el más menos se convierte en menos más, porque para más pasa a ser menos y para menos pasa a ser más. Aquí puedo sacar un 2 y puedo dividir todo entre 2 y me queda menos 2 más menos más raíz de 6. Y tenemos estos dos puntos de corte. No os preocupéis que simplemente son estos puntos que más o menos nos pueden indicar si hemos hecho bien la cosa después de manera aproximada. Hacemos lo mismo cogiendo los puntos equidistantes. Equidistantes del menos 2 está el menos 1 y el menos 3. Uno por arriba, uno por abajo. El 0 y el menos 4. 2 por arriba y 2 por abajo. El 1 y el menos 5. 3 por arriba y 3 por abajo. Y ahí tenéis los valores de Y correspondientes que van a ser los mismos para cada parejita. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos para representarlo. Entonces, cuando yo lo represente, fijaros lo que nos sale. Nos sale este resultado que está aquí. De menos 2, 6, menos 1 y el menos 3 da los dos, da los dos 5. En el menos 4 y en el 0 da 2. Y en el menos 5 y en el 1 da menos 3. Y obtengo ya, le doy un poquito de curva, lo hago más o menos bien, intenta hacer un poquito... hacerlo un poquito bien y veréis que os sale una parábola, pues bien. Y bueno, esto es en esencia lo que tenéis que saber para representar parábolas. Después es verdad que hay algunos casos en los cuales el vértice queda en un número fraccionario. Como queda en un número fraccionario, lo que sí hay que saber es que, por ejemplo, si el vértice fuera un tercio, x igual a un tercio, pues vamos buscando los números enteros más próximos. El más próximo es 0 y después un tercio por encima. 2 tercios. 0 y 2 tercios me va a dar el mismo resultado y lo calculo para 0. Y así sucesivamente. En algunos de los PDF de soluciones de ejercicios que os he mandado hay casos de esto y los vais mirando. Y bueno, pues ya está.